Sean todos bienvenidos a este conversatorio. Me gustaría presentar a los participantes. Tenemos al pastor Elber Conde de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá. Tenemos al pastor Joscar Chirinos de la Iglesia Bíblica Mi Esperanza en Barquisimeto y su servidor Alejandro Mirabal. En esta oportunidad queremos brindar principios bíblicos para la ansiedad en el marco de la iglesia local. Ese es nuestro tema, la ansiedad en la iglesia local. La ansiedad es un tema que afecta a muchas personas actualmente. Nuestro mundo es un mundo rápido, cambiante, con muchas alternativas, muchas elecciones, muchas presiones desde muchos ángulos. Y en ese sentido tiene razón el autor Ryan Davidson cuando dice: el miedo y la ansiedad se han convertido en algo habitual en la experiencia de la vida promedio en Occidente. Por supuesto, esto es algo que también está involucrado por los cristianos. Y como cristianos tenemos que aprender a abordar el tema de la ansiedad bíblicamente. La Biblia tiene mucho que decir sobre el afán y la ansiedad. Jesús dijo en Mateo 6 que no nos afanemos. Pablo en Filipenses capítulo 4 también: no os afanéis por nada. Y el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 5 también aborda el tema de la ansiedad, del afán. Así que tenemos mucho que decir, que responder para un tema tan actual como lo es la ansiedad. Pero antes de abordar estos pasajes bíblicos, pastores, bienvenidos. Me gustaría que definiéramos términos. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la ansiedad? Bueno, creo que hablar de la ansiedad y definir el término, digamos, es más complejo ahora que en otras épocas de la historia. Es decir, cuando pensamos en la ansiedad hoy en día, ese término es demasiado amplio. No es una cuestión que uno pueda como definirla en nuestro contexto. Vamos a dar una idea práctica general, pero en nuestro contexto ese término se ha banalizado. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene alguna preocupación, dice: tengo ansiedad, tiene una preocupación por el trabajo mañana, es que tengo ansiedad. Si una persona o un muchacho, porque esto también se metió mucho en la cultura juvenil, entonces la palabra ansiedad es la respuesta a todo sentimiento adverso que tenga el joven, ¿no? Entonces, si el joven está un poco amargado por alguna situación o está un poco triste, tengo ansiedad. Si de pronto tiene una situación al futuro que le genera algo de incertidumbre, entonces tengo ansiedad. Entonces la ansiedad se convirtió como parte del diálogo en esta época moderna, pero como que no es fácil determinarlo, ¿sí? Cómo conectarlo y cómo lo metemos. Y por eso es a veces tan difícil interpretar si lo que tiene la persona realmente es ansiedad o tiene algún tipo de circunstancia. Ahora, pensemos en sí qué es la ansiedad. La ansiedad podemos determinar que es una respuesta del ser humano ante una situación que considera peligrosa. Entonces, todos los seres humanos experimentamos grados de ansiedad. Cualquier situación que consideremos peligrosa, nuestro sistema nervioso se alerta y entonces el cuerpo responde. ¿Y cómo responde? Pues con esa sensación de que algo pueda pasar, de que esa incertidumbre. Entonces, la ansiedad es una respuesta natural. ¿A qué? A una situación específica donde podemos pensar que hay un peligro. Las demás circunstancias interpretativas en contexto y la forma en que se banalizó en nuestra cultura es lo que tenemos que reflexionar en un momento. Cuando lo analizamos desde la perspectiva bíblica, es decir, aunque lo vamos a ver más adelante, la ansiedad se define como una condición en la cual las personas tienen una mente fragmentada, es decir, una persona que no es capaz de enfocarse de manera objetiva en la situación en la que se encuentra y tiene una mente que está divariando entre
una cosa y la otra. Es decir, entonces podríamos decir que la ansiedad tiene que ver con un estado mental. Es decir, una cuestión que está en tu mente. Ahora, ¿qué lo puede producir? Ese es otro tema. Pero inicialmente pudiéramos pensar que el tema de la ansiedad tiene que ver con un aspecto de cómo yo estoy enfocando mis pensamientos. ¿Sí? Me gusta pensar de la ansiedad o del afán como de esa manera, sin ser muy exactos en las definiciones, porque lo que comentaba el pastor Helbert, definir ahora mismo en nuestro contexto qué es exactamente ansiedad y qué no es tan fácil. Pero si lo queremos dejar en una forma básica, me gustaría pensar en una condición que se está dando en nuestras mentes, es decir, en la que no somos capaces de estar enfocados y concentrados, sino que tenemos una mente dividida. Sí, es importante decir más o menos a qué nos referimos, debido a que puede haber confusión. La gente piensa que estar deprimido o estar ansioso es lo mismo, o simplemente una preocupación. ¿Hasta qué punto una preocupación normal es ya ansiedad o no? Entonces debemos ser conscientes de que no necesariamente cualquier preocupación que tengamos es una ansiedad. La Claro. ansiedad ya es algo que involucra la emoción. Incluso el cuerpo en sí, hay un estado de ansiedad que es distinto a cuando uno tiene simplemente una preocupación por algo que está ocurriendo. O sea, digamos que ya hay una respuesta corporal, emocional, mental también. O sea, todo nuestro ser está tan enfocado en esta situación de peligro, bien sea real o no, pero eso es lo que percibimos en la mente. Por eso lo que dice el pastor Joker es importante, porque la que percibe el peligro es la mente, cómo interpreta la situación, si es peligroso o no. Pero creo que es válido para que tengamos en mente de que no pensemos que cualquier cosa es ansiedad. Lo que pasa es que ahí es donde precisamente entra lo que dice el pastor Helbert. Es que la ansiedad se tiene que ver en niveles. Tú puedes tener una preocupación y esa preocupación te puede causar un nivel de ansiedad. Entonces, es decir, pero estamos hablando de un nivel de ansiedad. Es decir, porque ese es el punto, porque la ansiedad no es cuando llego a este nivel de preocupación, ya transgredí el máximo y ahora estoy en una condición de ansiedad. Bueno, puede que ahora estés en una condición de ansiedad crítica y que ahora estés en un problema grave, pero la verdad es que toda circunstancia que desde nuestra perspectiva humana y particularmente mental se sale de nuestro control, va a producir un nivel de ansiedad. Eso es lo que vamos a ver cuando lo vemos a la luz de la expresión escritural acerca de esta realidad. Va a producir un nivel. ¿Qué tan grave es ese nivel? Bueno, ya eso es otra cosa, pero sí tenemos que pensar de que hay situaciones como las que se mencionaban al principio que producen un nivel, una cantidad. ¿Qué tan grave o qué tan problemática sea? Eso ya es otro tema. Muy bien, estamos entonces ya en contexto de nuestro tema, y evidentemente es un tema así como amplio, también puede abordarse de diferentes ángulos. Sin duda está la parte médica, clínica. Actualmente la gente es recetada por ansiedad y toma pastillas, etcétera. Puede abordarse de un punto de vista conductual, psicológico, terapéutico. Pero ahora mismo nos interesa es qué dice la Biblia al respecto de la ansiedad, estos pasajes, perdón, que mencioné al principio, de Mateo, de Filipenses 4, Primera de Pedro 5. ¿Cuáles son esos principios bíblicos que surgen tanto para interpretar la ansiedad como para darle una solución a este problema que aqueja a tantas personas hoy en día? Y como dice el pastor Elber, no solamente adultos, jóvenes, mujeres. Creo que también la Organización Mundial de la Salud tiene una estadística donde dice que las mujeres son bastante afectadas por el tema de la ansiedad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué principios tenemos para este tema de la ansiedad? Bueno, volviendo antes de eso, a lo que estamos hablando un poquitico del afán, la ansiedad, la depresión. Digamos que uno puede tener una preocupación y no necesariamente es una ansiedad. La ansiedad se manifiesta tanto mentalmente como físicamente. Entonces,
Cuando el cuerpo siente que está en peligro, reacciona. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, si viene un oso que se lo va a lastimar, ¿usted qué hace? Su cuerpo reacciona y sale a correr, porque su sistema nervioso le está diciendo usted está en peligro, entonces usted sale a correr. Toda esa adrenalina es parte de la realidad del peligro que usted está sintiendo. Pero resulta que su sistema nervioso le está diciendo usted está en peligro, pero no viene ningún oso. Entonces, ¿qué pasa? Que su mente, su cuerpo, empieza a actuar como si estuviera salido a correr, pero no salió a correr. Entonces, empieza a tener palpitaciones, empieza a tener una respiración, no puede respirar, puede dar un ataque de ansiedad, puede no respirar, tratar de respirar y no respirar bien. Entonces, la ansiedad afecta físicamente, porque la ansiedad es natural, es una respuesta al peligro. Pero si usted no está reaccionando al peligro como debería reaccionar, porque usted no tiene un peligro real, claro, sino es algo más de su mente, entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Y por eso las personas piensan, pueden sentir vértigos, pueden sentir mareos, pueden sentir que el corazón se acelera. Todo esto es parte de la ansiedad cuando empieza a desarrollarse físicamente. La preocupación no. La preocupación es una situación mental, pero no necesariamente nos lanza a una situación física. Ahora, la preocupación puede volverse ansiedad, sí, pero la preocupación uno puede estar preocupado, pero no sentir cosas físicas. Es decir, yo puedo no tener taquicardias, puedo no tener vértigos, porque tengo una preocupación laboral, pero cuando ya esa preocupación se me vuelve una condición de peligro, de que mi vida está en peligro o mi circunstancia en peligro, entonces ahí despierta la ansiedad. Con la relación a la depresión, la depresión y la ansiedad también van unidas, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, la depresión suele ser, digamos, más una situación más profunda, como un abatimiento, ¿cierto? Como una persona que está durmiendo todo el día, que no le ve sentido a la vida. Hay una situación emocional ahí donde se inmoviliza, no quiere levantarse a trabajar. Eso es más el sentimiento de depresión, que puede ir vinculado, claro, puede ir vinculado, pero son diferentes. Entonces, los términos, digamos, se tienen que poner en proyección clara. Lo que estábamos hablando, la ansiedad es una realidad en cualquier ser humano. El problema de la ansiedad es identificar claramente si realmente es una ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que a todo le llama ansiedad, a la depresión, a la preocupación, al inconformismo, a cualquier situación le llama ansiedad. Entonces es importante tener esa parte clara. Sí. Pastor, coméntanos un poquito sobre Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Cómo entiende el apóstol Pablo el afán y cómo brinda una solución práctica realmente a este problema en la iglesia de Filipos? Bueno, de hecho, es importante la contextualización que hacía Helber, porque cuando estamos hablando de la ansiedad y el efecto físico, es decir, si definimos ansiedad específicamente cuando ya llegamos a una afección física, tendríamos que aceptar que eso que hay una etapa previa, es decir, hay una antesala a llegar a esa condición, porque estamos hablando de una respuesta física que Helber define como natural. Sí, definiéndolo en términos, por decirlo, clínicos, médicos, fisiológicos, metabólicos. Pero el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Entonces, eso no es una recomendación. Y eso tiene un paralelo en el capítulo 6 de Mateo. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, no se afanen. Y también la idea es, no se afanen por nada. Entonces, si la Biblia nos los propone como un mandamiento, no como una recomendación, es un imperativo. Esto es una condición en la cual ustedes no tienen que involucrarse. Entonces lo que estamos diciendo, lo que la Biblia está aceptando o asumiendo es que nosotros
podemos tener control sobre esta condición de afán, de preocupación, de angustia, que nos puede llevar luego a caer en una condición de ansiedad. Ahí es donde, por eso es que digo que hay que responder a la diferencia entre una condición clínica y una condición que me lleva a esa condición clínica, porque si una persona está teniendo un efecto físico sobre su cuerpo producto de una preocupación o producto de una condición mental, su cuerpo está reaccionando de manera natural. Es decir, hay una reacción natural, así que no podríamos aplicar un mandamiento a lo que es una reacción natural del cuerpo. Es decir, no sientas taquicardia, no sientas temblores, no sientas sudoraciones. Pero entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo particularmente en Filipenses, y cuando lo establece como un mandamiento, entonces está pensando en la condición que te lleva a caer en un cuadro de ansiedad, que son preocupaciones, angustias, situaciones que están allí sin control. Y en esas situaciones Pablo dice, mira, por nada estéis afanosos. Y de hecho te lleva y te da la solución. Yo me lo planteo de esta manera. El apóstol dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Entonces, básicamente, no te afanes por nada, ora y presenta delante del Señor todo. Es decir, hay una idea allí de no dejar que nada llene mi mente y que me lleve a esas condiciones clínicas. Depende del Señor en el medio de gracia de la oración en todas circunstancias. Es decir, en vez de esto, entonces esto. Así lo plantea Pablo, y de hecho así lo plantea el Señor Jesucristo también en el capítulo. Buscar primeramente el reino de... Exactamente, no se afanen por nada, sino hagan esto. Es decir, entonces hay un reemplazo de actitudes. Pero esto lo tenemos que entender como un llamado previo a una persona que se ha dejado llevar y que ahora está en una condición, por decirlo, de ansiedad generalizada, y está experimentando físicamente los efectos de haberse dejado mover por las preocupaciones y las angustias que son normales. El problema es que para llegar a la ansiedad, el punto es que hay una parte natural que nosotros alimentamos, y ahí es donde hay una distorsión emocional. Entonces, ¿qué es lo natural? Lo natural es que yo tenga un sentido de protección. ¿Qué es lo natural? Que yo sienta una preocupación si voy a perder mi trabajo. ¿Qué es lo natural? Que yo sienta una preocupación si voy a ir al médico y me van a hacer un examen. Es natural que yo sienta una preocupación. O sea, sería algo de no ser humano, ¿sí me entiendes? O sea, claro, que alguien no se preocupe porque va al médico a hacer un examen que le dicen, bueno, revises. Pero eso que es natural, que el cuerpo reacciona naturalmente, porque es lo que nos protege. Por ese sentimiento, usted, si siente algo, va al médico. Por ese sentimiento, si usted siente que está atravesando una calle peligrosa, sale corriendo. Es natural y es protector. Pero si usted llega y eso natural en su mente lo dimensiona a la no realidad, es donde empieza usted a tener el efecto físico. Cuando la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, su propio mal, en el contexto de nada estéis afanosos, es porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que vamos a pasar circunstancias adversas. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, o sea, no hay una cosa que podamos evitar. No podemos evitar. Pero la ansiedad nos hace caer en un engaño. Es el engaño de pensar que podemos preservarnos y controlar las circunstancias y nuestra propia vida. El engaño de pensar eso nos genera unos estados de alerta y unas preocupaciones y unos afanes que los llevamos más lejos. Cuando hablamos de la respuesta bíblica, es más sencilla de lo que parece. No es simplemente pensar no se afane, que pues a uno le dice no se afane y uno sigue afanado, ¿no? Sí. El punto no es tranquilícese, es reconocer una realidad. ¿Cuál es la realidad?
que no tenemos el control. Esa es la realidad. Ese es el principio real para superar la ansiedad. No tenemos el control. Y que, como dice el texto, Dios tiene cuidado. Si Él sustenta las aves del campo, viste los lirios, con mayor razón cuidará de nosotros. Cuando la Biblia dice en Isaías que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que os esperáis, está refiriéndose a que Dios piensa a favor nuestro de una manera que nosotros no podemos pensar. Y ese hecho es lo que debe apaciguar nuestra ansiedad. Porque si yo trato de apaciguar mi ansiedad en mis propios pensamientos, entonces la ansiedad es difícil calmarla. Pero si lo pienso en que Dios es el que provee, pero que Dios tiene pensamientos, es decir, el buen Dios, porque tenemos que entender esto, o sea, que Dios es bueno, porque yo puedo pensar en, hermano, descansa en la soberanía de Dios, pero si yo puedo pensar en una soberanía con un Dios malo, me empeora la ansiedad. Me preocupa. Me preocupa, o sea, si le dicen a uno, no, tranquilo, Dios es soberano, pero ¿qué tal que sea una soberanía adversa en sufrimiento? Porque lo que yo veo es sufrimiento. Entonces no me mejora la ansiedad. Tiene que ir acompañado también de un entendimiento de la benevolencia de Dios y que su pensamiento me hace bien. O sea, lo que Él piensa a favor mío es para hacerme bien. Es diferente. Sí. Yo creo que sí, es muy importante ese enfoque en Dios, en su providencia, en su cuidado, su gobierno. Y pensar en esas verdades ayuda al creyente en momentos de ansiedad. Por eso me gusta tanto también el pasaje de Filipenses, porque a veces me parece que en la Reina Valera hay un subtítulo entre el versículo 7 y el 8. Pero si logramos conectar el versículo 8 con lo anterior, tiene mucho sentido. Cuando Pablo dice todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensar. Quiere decir entonces que el creyente tiene que pensar en primero lo que es verdadero. Muchas veces la ansiedad viene a nuestro corazón porque pensamos en qué pasaría si. Entonces nuestra mente se genera una película y empezamos a abrir caminos de probabilidades, de cosas que podrían pasar, estadísticas de lo que sucede, pero eso no es verdad. La verdad, de hecho, como decía el pastor Alexander Mercado hace un tiempo, el futuro no existe. O sea, nosotros no estamos seguros de lo que va a ser mañana. Yo no puedo decir que eso va a ser así. Tengo que pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo. Dios es honesto, Dios es justo, Dios es bueno. Debo pensar en eso. Entonces, creo que la Biblia en este pasaje y en Mateo nos enseña muchísimo a tener ese dominio de nuestra mente al momento de interpretar nuestra realidad, nuestro futuro, que debe colocarse siempre en las manos del Señor. Como muchas veces dicen los salmistas, mi alma está callada en ti. O sea, ahí es donde tengo reposo, ahí es donde tengo descanso, en la soberanía, la bondad, la gracia de Dios, en su relación paternal conmigo. Dios no es un juez airado contra mí, no me está persiguiendo, no me está acusando. Él es un padre que me está dirigiendo a crecer a la imagen de Cristo, que nos está apoyando, ayudando en el caminar cristiano. Todos esos pensamientos verdaderos y honestos ayudan al cristiano en el tema de la ansiedad. Mira que el versículo 6 de Filipenses, es decir, establece una conexión entre el mandamiento y la salida. Sí, porque Dios no es un Dios que te pide que hagas algo para la cual Él no te capacita al mismo tiempo para hacerlo. No es como Faraón, que le pedía a los israelitas que hicieran más ladrillo, pero no le daba los medios para hacerlo. El texto literalmente dice, por lo menos en la traducción Reina Valera, por nada estéis afanosos, sino... En lugar de sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Entonces, contrario a estar afanado, nosotros tenemos que establecer una relación de dependencia del Señor, es decir, ir al Señor, llevar nuestra carga al Señor. Y de hecho, hay gloriosas promesas en la Biblia que se relacionan con esto. Si estás cargado, ¿qué dice la Biblia? Si estás cargado, si estás atribulado, ¿qué dice?
preocúpate, haz cabeza en el problema. No, dice, si tú estás cargado, deja mi carga, tráeme mi carga a mí y yo te haré descansar. Lleven mi yugo, pero ese lleven mi yugo es enfóquese en lo que es realmente importante y en lo que yo quiero que tú te enfoques. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, claro, el punto, y aquí volviendo a la definición y conectándolo con el mandamiento bíblico, es que cuando nosotros nos dejamos llevar por las preocupaciones y por las circunstancias, nos volvemos incapaces. Es decir, ese es el cuadro donde se vuelve un cuadro complicado. Cuando nos volvemos incapaces de ver más allá de la realidad que ahora mismo nosotros tenemos en nuestra mente. Y la única manera de volver realmente a eso es volvernos a Dios y entender que tenemos un Dios bueno en el cual podemos confiar y en el cual podemos descansar. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se hagan nidos en ellos. Es decir, no podemos evitar que en ciertas situaciones, como dice Helber, sentirnos preocupados, decir, mira, oye, mañana viene la renta y hay que pagarle el alquiler y la comida y ahora viene un nuevo niño en camino y ahora el año que viene voy a tener que pagar la escuela y como hago, saco las cuentas y esto no me alcanza. Bueno, evidentemente que son situaciones que pueden generarte una situación de estrés mental. Yo abordo un estudio de esto, de esa palabra que ahora es muy popular, el estrés, porque ahora todo el mundo le echa la culpa al estrés. Entonces tú te pones a ver las estadísticas y todo ahora es porque estoy estresado. Hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con alguien de la medicina familiar y entonces hay un sinnúmero de problemas que ahora se le echan la culpa al estrés. Es decir, para algunos el culpable es el diablo, para otros el culpable es el estrés. Entonces, claro, pero ¿dónde está esto? El punto es cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos se desvíen, se desenfoquen, se fragmenten, como es la idea de Pablo, en cosas que no están relacionadas con la verdad de Dios y su propósito eterno de beneficiarnos. Por eso es verdad que esta declaración que termina, esta idea de pensamiento que termina en el versículo 7, alcanza su máximo clima con lo que Pablo dice en el versículo 8 cuando dice, en esto pensar. Es decir, esta es la idea, es decir, tú puedes lograr que tus pensamientos estén centrados en Dios y no centrados en las situaciones que te causan preocupación. Muchas veces nosotros pensamos que el dominio propio o la templanza, que es parte del fruto del Espíritu Santo, solamente se refiere a asuntos de la sexualidad, no tenga dominio propio o para la comida, pero dominio propio también es para la mente. ¿Qué estamos pensando? Una de las causas de la ansiedad son malos patrones de pensamiento, gente que siempre está pensando lo malo. Eso es lo que llamamos una persona negativa, ¿verdad? O pesimista. Un cristiano no debe ser así. Un cristiano tiene que tener buenos hábitos de pensamiento, entrenar su mente para pensar bíblicamente sobre su realidad, sobre su futuro, sobre las promesas de Dios. Entonces hay mucho énfasis en eso y de paso la solución que da la oración, eso es interesante en Filipenses 4. La solución ahí no dice, y Dios quitará aquello que os afana. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestro corazón. O sea, el Señor no necesariamente va a quitar la acción o la circunstancia que va a ser peligrosa, sino que nos va a enseñar a tener paz en medio de esa circunstancia que puede ser adversa. Y eso es muy distinto a que Dios me ande quitando todo lo malo que yo interpreto que es malo para mí. Ahora puedo afrontarlo con paz, puedo afrontarlo con una mente bíblica, puedo afrontarlo con un corazón confiado en Dios, porque oré. Y quien ora, confía en Dios. Y de hecho, es que el punto acá es, hay un problema. El problema es el afán. Hay una solución al problema del afán. La solución es la oración. Es decir, el remedio a través del cual yo voy a poder tener esa solución es yendo al Señor y llevando mis cargas a Él, confiando en Él y poniendo todas esas situaciones en las manos del Señor a través de la oración. ¿Y qué es lo que el Señor produce cuando yo voy a Él en oración? Pablo responde, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que tiene su origen en Dios
una paz que es sobrenatural, una paz que va más allá de lo que yo humanamente puedo comprender. Esa paz que el Señor produce en la oración se va a encargar de guardar mis pensamientos y guardar mi corazón, que es el foco o el campo de batalla en el cual se libra el afán y la ansiedad y la preocupación, porque ciertamente hay respuestas físicas, pero el campo de batalla está en nuestra mente. Es decir, la ansiedad, la preocupación, el campo de batalla viene en nuestra mente. Y entendamos esto, es el campo de batalla donde el enemigo de nuestras almas también trabaja. El diablo trabaja a partir de esos dardos de fuego y de esas circunstancias propias de nuestra naturaleza, en las que él se encarga de magnificarlas y de presentarlas para producir desconfianza de nosotros en el Señor. Si queremos verlo ya desde una perspectiva espiritual y de cómo esto se puede entender a la luz de nuestra batalla y de nuestro peregrinaje cristiano. Muy bien, gracias, Pastor Jóscar, Pastor Elber. Tenemos una situación particular. Quisiera que ustedes nos hablaran, nos aconsejaran al respecto. Es bien sabido que el pasado 24 de junio Venezuela atravesó por unos terremotos que fueron letales. Todavía hay mucho trabajo que hacer en La Guaira, en Caracas, en otros estados muy afectados por estos terremotos, y esa circunstancia de peligro real ha ocasionado bastante afán y bastante ansiedad, sobre todo pensando ahora en los cristianos. Pero a veces uno piensa, no, los cristianos maduros no se afanan, los cristianos maduros no tienen ansiedad. No, sí. También los pastores sienten ansiedad, también los hermanos maduros sienten ansiedad. Y una muestra de eso es lo que acaba de ocurrir. Por lo menos a nivel personal, puedo compartir esa experiencia de la iglesia. Había mucho nerviosismo, en mi propio hogar había nerviosismo. Nosotros vivimos en un apartamento y fue una experiencia fuerte. Entonces el nerviosismo ante la réplica va a ocurrir, si ocurre a medianoche cuando estamos dormidos, ¿qué hacemos? ¿Nuestra bebé duerme con nosotros esta noche o no? Son tantas cosas que llenaron la mente del cristiano. Algunos no querían congregarse porque consideraban que el local no estaba apto, que pudiese derrumbarse. En fin, eso fue algo bastante revelador de lo que hay en el corazón del cristiano en estos momentos. ¿Qué palabras le pueden dar ustedes a un creyente o incluso a un inconverso ante la situación de peligro real que hubo, las réplicas? ¿Cómo abordar a un cristiano que está en ansiedad como producto de un mal natural que fueron estos terremotos del pasado 24 de junio? Sí, creo que hay respuesta para el creyente y para el incrédulo. Y en ellas se puede entender desde la perspectiva correcta. El salmista dice, Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. El miedo humano es natural y está bien. Eso es una respuesta natural que después de un temblor, yo tuve experiencia de trabajar después de unos temblores que hubo en Colombia en el 99 y la gente dormía con ropa, ¿no? Se bañaba con ropa. Y ese temor era legítimo, era correcto, porque uno puede en cualquier circunstancia salir corriendo. Eso es legítimo. Pero para el creyente, ¿cómo me hago preguntas que me puedan realmente mejorar mi relación con Dios? Una pregunta es, ¿cómo está reaccionando ante esta situación? ¿Cómo es su reacción ante esta situación? Y el creyente tiene que mirarse a sí mismo. No es simplemente voy a darle respuestas de por qué la situación, o sea, estoy hablando a creyentes. Esta es una situación real, pero el sufrimiento no es exclusivo. Si usted es un creyente, ese sufrimiento, si perdió familiar o se lo perdió, todo no es una cosa exclusiva para usted. El sufrimiento es para todos y todos vamos a experimentar sufrimiento de una u otra forma. Si usted perdió familiares en el terremoto, seguramente en este momento hay personas que están perdiendo a sus familiares cercanos en un hospital de una enfermedad.
Entonces la realidad es que el sufrimiento no es exclusivo, es para todos. Pero si somos creyentes, esto es para creyentes. La pregunta no es por qué el sufrimiento. Mi pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo a ese sufrimiento? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que estoy respondiendo a esto que está sucediendo acá? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy pensando? Y esa respuesta es una respuesta espiritual. Creo que esta es una buena oportunidad para que el creyente diga, ¿qué está revelando esta situación sobre la realidad de mi corazón? ¿Y qué verdad bíblica necesito creer? Porque a veces podemos aconsejar a alguien diciéndole, mira, confía en el Señor, Dios es soberano en esta situación que estás viviendo, pero Dios te da esperanza y fuerza. Y el problema del hermano no es la falta de entendimiento de la soberanía de Dios. El problema del hermano es tal vez un apego material. El problema del hermano es tal vez un apego a una condición de vida que está teniendo y siempre la ha tenido, o una falta de control. Entonces puede pensar, sí, Dios es soberano y todo, pero aquí el punto es, ¿qué está revelando? ¿Qué está revelando Dios? ¿Qué necesidad, qué verdad bíblica necesito creer? Porque el sufrimiento no es exclusivo, hermano. Si no era ahora, era mañana. Pero el sufrimiento está a la puerta, porque las Escrituras lo prometen. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy reaccionando a este sufrimiento? ¿Y cómo puedo acercarme más a Dios al reflexionar en esas respuestas que estoy dando? Y para el no creyente, la misma línea. En este mundo hay muerte. En este mundo hay enfermedad, hay terremotos. Y siempre va a haber esas son las consecuencias de haber rechazado a Dios, de haber desobedecido a Dios. Pero tenemos una esperanza siempre, acercándonos a Jesucristo, encontrando consuelo y perdón de pecados, acercándonos con arrepentimiento. Y vamos a recibir una esperanza mayor. El salmista dice, Él nos conducirá más allá de la muerte. Si estamos en Cristo, perdonados en el Señor, encontraremos consuelo, no en esta vida, no pensando en esta existencia como si fuera lo único que tenemos, sino una existencia mayor. Tal vez usted está pensando que su cielo es este, pero este no es el cielo. Cuando usted vea que hay un cielo real, va a encontrar un consuelo real. Es interesante, hermano, que en medio de una situación como la que estamos viviendo como país, muchas veces no consideremos la temporalidad del sufrimiento. Lo hablábamos ahora en un programa de radio. Y de hecho, esta semana he tenido que meditar mucho eso porque he estado pensando en un pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, donde Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí era el punto. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El punto, hermanos, es que estamos en un mundo que está afectado por la caída, es decir, por el pecado. Es decir, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en el que tendremos que experimentar las consecuencias temporales de vivir en un mundo afectado por el pecado. Y este tipo de situaciones que se pueden presentar, que traen sufrimiento, que traen
tribulación, que traen muerte, no es más que parte de la realidad de vivir en un mundo caído. Y como decía Helber, esto no es una condición exclusiva que vamos a vivir ahorita y que estamos viviendo. Es decir, si no es un terremoto, van a ser problemas familiares; si no son problemas familiares, van a ser problemas emocionales; si no son problemas emocionales, es decir, siempre vamos a tener que ver esas consecuencias. Ahora, entendemos que esa es la realidad del mundo caído en la que nos encontramos. Si eres creyente, tienes que entender que mientras estemos en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial, vamos a tener que afrontar ese tipo de situaciones y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Pero esa no es nuestra realidad última, y ahí no está puesta nuestra esperanza eterna. Cuando contemplamos esa realidad a la luz del pasaje de Apocalipsis capítulo 21 que acabo de leerles, precisamente nosotros tenemos una esperanza que va más allá de este mundo como lo conocemos, porque nosotros tenemos una esperanza puesta en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde moraremos con el Señor, donde Él enjuagará nuestras lágrimas. Ahí no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque ese lugar hacia donde nos dirigimos los creyentes ya no estará bajo las consecuencias, y ya no se experimentarán las consecuencias del pecado, porque precisamente alguien lo dijo de esta forma. Y me gusta pensar de eso. Lo más glorioso de ese cielo y esa tierra al cual nos dirigimos es que moraremos en la presencia de nuestro Señor y ya no habrá pecado. Es decir, porque ya las consecuencias del pecado ya no estarán presentes allí. Entonces tenemos que pensar como creyentes en que lo que estamos pasando acá tiene un carácter temporal. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea no produce en nosotros sino un más excelente y eterno peso de gloria. Que no sea fácil en la práctica, sí, lo aceptamos, pero que esa tiene que ser la cosmovisión del creyente y hacia dónde nos movemos, esa es la verdad. Y por otro lado, pensando en el no creyente. Bueno, el no creyente, una persona que está sin Cristo, entonces, aunque suene difícil, sí tiene razones para preocuparse. Porque si este mundo es lo único que tiene, entonces tiene que estar consciente que va rumbo a su propia destrucción. Entonces, sí tiene razones para estar preocupado. Y alguien lo decía, tú sí tienes razones para tener miedo. Porque sin Cristo no hay ningún tipo de esperanza. Pero esa es la buena noticia del Evangelio. Que aunque este mundo no tenga nada que ofrecernos, y muestra de eso es el dolor, la aflicción y las consecuencias del pecado, y que todo lo que este mundo ofrece puede ser temporal, en Cristo tiene una esperanza que trasciende a lo temporal, y es una esperanza gloriosa si nosotros podemos poner nuestra confianza en Él y si nos arrepentimos de nuestro pecado. Amén. Gracias, pastores. Creo que la Biblia también está llena de esperanza para el cristiano, para que ponga su mirada en Cristo, en el reino eterno. O como Pablo dice, la esperanza de gloria. Eso es lo que el creyente tiene que meditar, y muy a menudo debemos quitar esas estacas que están muy clavadas a lo terrenal, a lo temporal, a mi propio reino, la familia que yo quise, las condiciones económicas que quise. Debo aprender a pensar en Cristo, en su reino, en su retorno, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa será nuestra eternidad, no lo que estamos viviendo ahora. Bueno, me gustaría entonces recapitular lo que hemos discutido en esta sesión, en este conversatorio. Comenzábamos definiendo la ansiedad como una respuesta emocional, mental y física ante un peligro, bien sea real o no, pero vemos que hay una preocupación que se ha agravado por los síntomas corpóreos que involucra. Entonces, la ansiedad, aunque no es todo lo que la gente quiera decir, sí involucra una preocupación y una respuesta emocional y física ante una interpretación de un mal o de un peligro que me asedia. También hablábamos sobre los principios bíblicos, Mateo capítulo 6, Filipenses capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 5. Veíamos la importancia de meditar en la bondad de Dios, no solamente en su soberanía, sino que el Dios que está sentado en el trono es bueno. Es un Dios lleno de gracia, de amor, especialmente hacia sus hijos, y que eso debemos aprender a llenar nuestra mente de la bondad de Dios, de su cuidado, de su providencia a favor de nosotros. Mencionábamos también en Filipenses la importancia de tener buenos patrones de pensamiento, la oración como un medio que Dios nos ha dejado para responder ante el afán y la ansiedad,
y la paz que el Señor da si nosotros podemos confiar en Él, descansar en que Él tiene el cuidado de nosotros. Y por último, dimos palabras de ánimo a los creyentes que están sufriendo de ansiedad o depresión incluso. Estas palabras creo que aplican también, aunque no son lo mismo, ya lo advirtió el pastor Elber. Las promesas de la vida eterna que están en Jesucristo tienen la capacidad de reavivar un corazón ansioso y deprimido, porque es algo verdadero, es algo real. Y me encanta mucho el hecho de que la Biblia comunique las promesas de Dios en un modo indicativo. O sea, eso es una realidad que el creyente debe esperar: el cielo nuevo y la tierra nueva, la vida con Cristo, la vida eterna. Esa es la esperanza del creyente. Así que, bueno, pastores, muchísimas gracias por su tiempo, por enseñarnos sobre este tema de la ansiedad, y a ustedes los invitamos a estar atentos al contenido del Seminario Reformado Latinoamericano. Que el Señor los bendiga.